A la clase de escuela bíblica de esta mañana. Primeramente, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la vida, el poder amanecer hoy, Señor, y encaminar nuestros pasos hacia aquí, hacia tu santo templo, a tu casa, a tener comunión contigo. Tú estás aquí entre nosotros. Esa es nuestra fe, esa es tu promesa. Hemos venido a tener comunión, Señor. Hemos venido a adorarte. Hemos venido también, Señor, a aprender de tu palabra, lo cual, Señor, siempre estamos conscientes de nuestra incapacidad humana, Señor, a la hora de interpretarla, a la hora de aplicarla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprender cada día más de ti. Ayúdanos a salir hoy de aquí aprendiendo algo nuevo. Bendice, Señor, esta clase y cada clase que se está teniendo aquí en tu casa. Encamina, Señor, las familias de esta iglesia para que vengan hoy a adorarte. A pesar de las inclemencias del tiempo, Señor, que no sea impedimento para que tu pueblo se congregue y te adore. Bendice nuestro tiempo ahora, Dios, y enséñanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, estábamos estudiando las bienaventuranzas, las cuales terminamos la semana pasada, pero ya yo tengo ya un candidato que me dice que ya se aprendió las bienaventuranzas de memoria, y vamos a darle una oportunidad a ver si es verdad, nuestro hermano Germán. A ver, Germán. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Okay. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo toda clase de mal Contra vosotros mintiendo. Muy bien, vamos, un aplauso. Así que cerramos con broche de oro las bienaventuranzas, con alguien más, no para decirlo, pero que estuvieron tratando. Yo sé que Caridad estuvo tratando de aprendérselas de memoria. ¿Cómo terminaste? ¿Bien? ¿Ya las aprendiste también? Muy bien, ¿alguien más como ellos? Adriana, ¿alguien más? Dayamí. Es bueno memorizar la palabra de Dios. Bueno, yo estoy seguro que hoy vamos a tratar un tema que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Muchos no lo sabemos de memoria. Estamos viendo el Sermón del Monte, lo cual es detallado en el capítulo 6 de Mateo. No podemos ver todos los temas, hay muchos temas que Jesús está tocando en ese sermón. Son muy claros, o sea que si usted quiere aprender más de este sermón, estudie Mateo 6, todas las cosas concernientes que él dice ahí en cuanto a la ley, al cumplimiento de la ley, y muchas cosas que él nos tiene para nosotros los cristianos. Estamos siguiendo el episodio de Cristo aquí en la tierra. Otro de los temas que yo he resaltado de esta enseñanza en Mateo 6, que yo pienso que es conveniente que meditemos en él, es lo que es el Padre Nuestro, que muchos no lo sabemos de memoria. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro de memoria? Muchos más. Okay. Muchos no sabemos el Padre Nuestro de memoria. Pero es interesante estudiar esta oración. Vamos a estudiarla en 3 partes. Primeramente, el orar es un privilegio del Hijo de Dios. Es un privilegio que no tiene todo el mundo. ¿Sabía usted eso? Es un privilegio del Hijo de Dios. ¿Por qué razón yo digo que es un privilegio del Hijo de Dios? Por lo que dice Isaías 59:2. Dice Isaías 59:2 que vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y han ocultado su rostro para no oír.
Lo que me está diciendo Isaías 59:2 es que muchas personas pueden decir, yo oro a Dios. Yo oro. Y pueden estar orando, pero les estará escuchando Dios. Cuando decimos escuchar, no significa de que en la omnisciencia y omnipotencia de Dios Él no escucha una oración, sino es que reciban respuesta. Es la manera de escuchar a Dios. Dice Isaías 59:2 que por razón de nuestro pecado, el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Así que es imposible que el hombre ore en esa condición de pecador. ¿Cómo es que el Señor escucha nuestras oraciones? Sabemos que lo escucha a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso es un privilegio que tienen los hijos de Dios. En Cristo no solamente tenemos la salvación de nuestras almas, la vida eterna, pero ahora tenemos el privilegio de que nuestras oraciones son escuchadas por ese Dios Santo. Es una promesa que el Señor nos hace de escucharnos en el nombre de Cristo. Y es más, Hebreos 10:19-22 nos invita, dice, a confiadamente entrar a ese lugar santo y orar. ¿Okay? ¿Qué me quiere decir esto a mí? Muchas veces las personas dicen, no, yo oro. O cuántas veces repetirán el Padre Nuestro, pero verdaderamente estará Dios escuchando, estará Dios en diálogo, en comunicación con el hombre, que al fin y al cabo eso es lo que es orar, hablar con Dios. Bueno, el Padre Nuestro fue una enseñanza de parte del Señor, precisamente a un deseo que tenían los discípulos de aprender a orar, según nos lo dice Lucas 11:1, que ellos tenían deseos de orar. Vamos a aprender que orar es más que pedir. Orar va a involucrar, primeramente, invocación, ¿okay? También adoración, confesión, acciones de gracia, petición y confianza. Fíjese todo lo que involucra en lo que es hablar con Dios. El Padre Nuestro es la oración más popular, pero sin embargo, muchos carecen del conocimiento profundo de su significado. El Señor no la dio para que sea algo repetitivo, para que nosotros cada vez que hablemos con Él sean las mismas palabras que le tengamos que decir. El Señor nos las dio para que aprendamos a orar. Más bien, nos dio lo que es un bosquejo de qué tenemos que tener pendiente cuando estamos orando. ¿No es cierto? Muchos de nosotros podemos levantar la mano y decir, yo no sé orar. ¿No es cierto? Yo no sé orar. Entonces hay que aprender a orar. Hay oraciones de índole muy personal, lo cual es su comunicación entre usted y Dios, cosas que usted le puede decir al Señor en secreto, cerradas las puertas en un cuarto, como la misma palabra nos enseña. Hay oraciones congregacionales, lo cual cuando usted se le manda a orar de manera congregacional, usted no puede centrarse en usted mismo o en las peticiones que usted tiene, porque usted en ese momento es un director en lo que es la oración congregacional. Entonces su mente se tiene que abrir al ámbito de las necesidades generales por las cuales usted está intercediendo a Dios. O sea, muchas veces se nos manda a orar, hay que orar también específicamente por lo que se nos manda a orar, y cosas así que nosotros tenemos que entender que muchas veces hay que levantar la mano y decir, no sabemos orar. Usted se imagina que usted ponga la mesa, que estén listos para comer y que manden orar, y de buenas a primeras la persona comience a orar por todos los misioneros en el mundo. Es decir, la comida enfriándose, usted con tremenda hambre y la persona orando por los misioneros. No es momento de orar por los misioneros, es momento de orar por los alimentos. Cada cosa tiene que tener su lugar y efectivamente hay que aprender a orar. Pero bueno, vamos a dividir la oración del Padre Nuestro en tres partes. Primeramente, la designación del ser a quien va dirigida. Una de las partes de la oración es la invocación. Fíjense, cuando yo invoco, por eso es que viene la frase, dice Padre Nuestro, es un llamado. ¿Okay? O Dios mío, usted está haciendo un llamado. Usted lo que quiere hacer es conectarse
con Dios. Su ser con Dios. Y por eso es que hace una invocación, hace un llamado. Usted quiere hacer una conexión con Dios. Como llamar la atención a alguien. Por ejemplo, Dayami, porque quiero hablar con ella. Hermano Roberto, usted está tratando de captar la atención porque usted quiere dialogar con esa persona. O sea, no es simplemente comenzar ya a orar sin tener una noción que yo necesito conectarme con Dios. Y eso es lo que involucra esa primera frase, Padre Nuestro. Es una invocación del ser a quien va dirigida. Y hace referencia al nombre, al reino y a la voluntad de ese ser. La segunda parte de la oración del Padre Nuestro versa sobre nuestras necesidades diarias, los pecados, las necesidades materiales, las necesidades espirituales y los peligros a los que nos exponemos. Y por último, encontramos un tributo de alabanza a Dios. Así que vamos a abrir Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Mateo 6, del 9 al 15. Noten que dice el versículo 5, antes de leer el 9 al 15, vamos a leerlo todo junto, el 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, hay muchas personas que oran, pero oran hipócritamente. Y ese no debe de ser nuestro sentir de oración. Nuestro sentir de oración debe de venir de una necesidad profunda de comunicarnos con Dios, de hablar con Él. ¿Okay? No es hacerlo por hacerlo. Tiene que venir de una necesidad profunda. De otra manera, nuestras oraciones se vuelven hipócritas. Hay que entender, orar es un diálogo, es una conversación. Muchas veces se nos es muy fácil establecer una conversación con alguien. ¿Por qué? Por el hecho de que está ahí, por el hecho de que lo estamos viendo. Entonces quiere decir que a veces la fe tiene mucho que ver con la oración, porque si no oramos más, quizás es porque no vemos a Dios. El hecho de no verlo es lo que nos hace no orar tanto. Eso es un problema de fe. Nosotros tenemos que saber de que aunque no veamos a Dios, Dios está ahí, que tenemos que comunicarnos con Él en oración. Y eso, la fe nos lleva a hablar con el Señor. ¿Okay? Pero hay que dialogar con Él. Ahora a ver, dice el 9 al 13, que es la oración del Padre Nuestro. Vosotros, vamos a leerlo todos juntos, y los que se saben de memoria, pues lo pueden decir así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta es la oración del Padre Nuestro. Aquí en la primera parte es: ¿a quién debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Ya dije que la oración involucra una invocación. No debemos, primeramente, orar a santos. Usted dirá, bueno, no se asombre. Hay mucha gente que le ora a Dios y le ora también a santos. Nosotros no, el hombre no debe de orarle a santos, a nadie que no sea Dios. A Dios es el único que debe de ser dirigida nuestra oración. El hombre no debe de orarle a ángeles, ¿okay? Sino que debemos de orarle al verdadero y trino Dios, al Padre nuestro Creador,
al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Hay 3 versículos con respecto a esto, vamos a repartirlos para ser leídos. Hechos 17, 28, ¿quién le gustaría leerlo? Anita. Juan 14, 13 al 14, Dayamí. Colosenses 1 del 20 al 22, ¿quién le gustaría leerlo? Andrés. Romanos 8, 15. A Rosita. Ok. Hechos 17, 28, Juan 14 del 13 al 14, Colosenses 1 del 20 al 22, Romanos 8, 15. Al leer, como son 4 versículos, usted no le va a dar tiempo a ir de uno al otro. Escoja uno, tenga ese listo, pero escuche los demás cuando son leídos. ¿Okay? Estamos hablando aquí lo importante que es algo que nosotros sabemos, pero que no sabe todo el mundo, de que solamente se le debe de orar a Dios. A Dios es el único que se le debe de orar. Hechos 17, 28, ¿qué dice, Anita? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Okay, ¿por qué le tenemos que orar a Dios? Porque dice, en Él somos. Todo nuestro ser está en Dios, ¿okay? Todo viene de Él y todo nuestro ser está en Él. Él es nuestro creador. ¿Qué dice Juan 14, 13 al 14? Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en él. Este versículo, ese es 13 y 14. Y si algo pidierais en mi nombre, Okay. yo lo haré. Que claramente aquí el Señor está haciendo una declaración. Cuando Dios hace una declaración, hay que prestarle atención. Él dice que todo lo que pidiéremos en el nombre de Jesucristo, Él los hará. Es por eso que cuando nosotros los cristianos oramos, siempre, no tiene que ser al final. Nosotros pudiéramos también comenzar una oración en el nombre de Jesucristo. O sea, no tiene que ser un requisito de que el final de mi oración tiene que terminar en el nombre de Cristo. Pero si yo digo, Señor, en el nombre de Jesucristo te pido esto, ya lo importante es que se está estableciendo que solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente a través de Él es que Dios escucha nuestras oraciones. Por eso que cuando nosotros vamos a santos o a otros mediadores, lo que estamos diciéndole, número uno, a Dios es: lo que tú has declarado no me es suficiente. Cristo a mí no me es suficiente. Yo necesito otras fuentes para llegar a ti, las cuales están cerradas. Porque la única fuente abierta para ir a Cristo es Jesucristo. Para ir a Dios es Jesucristo. ¿Okay? Quiere decir que cuando oramos al Padre porque Él es creador, oramos en el Hijo porque es a través de Él el cual el Padre nos escucha. ¿Y qué dice Colosenses 1, 20 al 22? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué versículo tan importante entender después que leímos Isaías 59:2. Porque antes de Cristo nosotros éramos extraños. Qué palabra tan fuerte, pero eso era lo que éramos para Dios. Extraños, enemigos. Pero Cristo nos ha reconciliado, nos ha restaurado en paz con Dios. Y parte de, pudiéramos decir, del beneficio de esa reconciliación es la oración, es el podernos comunicar con Dios. Por eso es que es tan importante orar en el nombre de Jesucristo. Y fuera de Jesucristo Dios no escucha las oraciones. ¿Okay? Romanos 8:15. O sea, hemos recibido el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nosotros entonces clamamos Abba Padre, que significa una frase de un trato muy familiar con Dios. A pesar de que Él es el creador soberano de cielo y tierra,
esta frase Abba Padre significa que yo me puedo relacionar de una manera muy estrecha, muy familiar con Dios, al llamarle de esta manera. Cuando oramos, ya sabemos que por eso dice Padre nuestro que estás en los cielos. Significa que oramos al Padre porque Él es creador, en el Hijo porque Él es el mediador, y a través del Espíritu Santo, que es el que eleva nuestras oraciones al trono de gracia. Pero oramos que el nombre de Dios sea santificado. Quiere decir que nuestra petición respecto al nombre de Dios es que el nombre de Dios sea reverenciado, sea glorificado y no sea tomado en vano. Hermano, nuestro Dios no es cualquier Dios. Inclusive su nombre, el nombre de Él debe de ser de esa manera reverenciado. Por eso, santificado sea tu nombre. No se tome tu nombre en vano, lo cual es un incumplimiento directo del mandamiento número 3, según Éxodo 27, donde dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Algo que es muy triste, nosotros constantemente escuchamos decir aquí esa famosa frase, oh my. Entonces dicen ahora, gotch. Pero yo no sé, yo no estoy ni de acuerdo con gotch. Porque para mí quiero decir God, pero como no puedo decir God, digo gotch. Entonces para todo es oh my, oh my. Entonces a mí yo no sé, pero cada vez que yo lo escucho es como si me metieran una puñalada. Porque yo sé que el nombre de Dios no es cualquier nombre. No es un nombre que me sale a mí simplemente de la emoción. No, cada vez que yo voy a pronunciar el nombre de Dios es cuando lo voy a invocar. Es cuando lo voy a adorar. El nombre de Dios no es para estarlo pronunciando así como a mí me venga en gana y cada vez que me salga de mi boca. Entonces es un deseo. Cuando se dice santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios sea reverenciado. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios da a conocer sus atributos. Todo lo que es Dios, Él lo da a conocer a través de su nombre. Quiere decir que ya aprendemos, hermanos, por lo menos que nosotros los hijos de Dios, que sea un deseo nuestro santificar su nombre, que no nos quedemos atrapados nosotros mismos en tomar el nombre de Dios en vano. Enseñémonoslo a nuestros hijos, porque nuestros hijos lo están oyendo continuamente en las escuelas. Continuamente esto está, y es oh my, oh my. Aunque se lo tengan que repetir 20, 30 veces en el día hasta que lo aprenda. No digas eso, no digas eso. Enséñele a reverenciar el nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Quiere decir que cuando decimos santificado sea tu nombre, significa que toda criatura glorifique a Dios. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. La otra frase, venga tu reino. Estamos hablando de la esfera del gobierno teocrático de Cristo. Porque en esencia Dios reina soberanamente el universo. Dios reina sobre todas las criaturas. Es más, Él hace su voluntad y Él hace lo que Él quiere en todas las criaturas. Aunque las haya hecho con libre albedrío, Él hace su voluntad sobre todas las criaturas. ¿Ok? Porque de esta manera es que Dios soberanamente rige el universo y de hecho Él lo hace. ¿Ok? Él rige el universo. Y no quiero entrar en ese tema tan polémico en cuanto al libre albedrío del hombre. Sí, el hombre tiene voluntad porque fue creado a imagen de Dios, pero esa voluntad no significa que esté fuera de la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios tiene dominio sobre todo, sobre toda criatura, aunque la haya hecho con voluntad propia. ¿Okay? O sea que eso es un poquito difícil de entender, pero no podemos pensar de que nosotros estamos aquí haciendo lo que nos da la gana fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios sigue rigiendo el universo. Pero cuando decimos venga tu reino, es el deseo de nuestro corazón que el reino de Cristo se establezca en los corazones, y hay que decirlo así, de los escogidos. Ese es cuando decimos venga tu reino.
dentro de la voluntad soberana de Dios es pedir que los que Dios tiene escogido, el reino de Cristo se establezca en sus corazones. Porque mientras más rápido se establezca el reino de Cristo en los corazones de los escogidos, más rápido Él viene en su segunda venida. Y cuando Él venga de nuevo, entonces obviamente se establece su reino teocrático sobre todo aspecto, sea político o en todo aspecto del mundo, según nos dice Apocalipsis 22 del 17 al 20. Pero la iglesia es para que ore: ven Señor Jesús. Esa última frase que termina Apocalipsis es pidiendo que Cristo venga en su reino. Pero para que venga su reino teocrático en el mundo, primero tiene que venir su reino en los corazones de todos los escogidos. Y es por eso que su evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones, porque fuera del evangelio tampoco el hombre puede venir a Cristo. Y entonces eso es lo que una cosa lleva a la otra. Por eso es que decimos que Cristo no viene hasta que su evangelio sea predicado en todas las naciones. Pero una vez que el evangelio sea predicado en todas las naciones y su reino haya nacido en los corazones de los escogidos, Él viene en su segunda venida a establecer su reino. Pero es un deseo del creyente, llevándolo al aspecto de una petición. Hermanos, nosotros es para que nos gocemos cuando personas vienen a Cristo. O sea, que gocemos y nos deleitemos en el hecho de que el reino de Dios está creciendo, está avanzando y se está acercando su venida. Nosotros sabemos que los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. Y en cuanto a esto yo les digo, mi hermano, yo sí estoy muy seguro, la iglesia no pasará por la tribulación, pero va a pasar por grandes señales. Hasta el punto que la iglesia va a tener que clamar: ven Señor Jesús, pero clamar. No es porque una frase que está en la Biblia. Es que lo vamos a sentir de manera tal que vamos a tener que ya clamar: Señor, ya no podemos más, ven por favor. Y la iglesia todavía no está ahí, ¿verdad? ¿Verdad que la iglesia todavía no está ahí? ¿Verdad que todavía nosotros no hemos sentido dentro ese profundo deseo de clamar: ven Señor Jesús? Pero se va a poner así. El mundo se tiene que llegar a poner de esta manera para que la iglesia llegue a clamar: ven Señor Jesús. Y en ese clamor, como Dios libertó a Israel de Egipto, Dios va a liberar la iglesia de este mundo. Pero todo eso está dentro de la frase: venga tu reino. Más bien es una petición para que ya Cristo nazca en más corazones y ya Él acabe de venir en su segunda venida. La otra frase: hágase tu voluntad. ¿Hacen todas las criaturas la voluntad de Dios? Pregunta difícil. Sí, no. Hay que ver en qué aspectos cumplen las criaturas la voluntad de Dios. Sí, en cuanto al propósito soberano que Dios tiene sobre cada criatura. ¿Ok? Ahora, no en cuanto obviamente tenemos una voluntad de Dios establecida en la Biblia a través de leyes y mandamientos y vemos que es incumplida continuamente, no solamente por los inconversos, pero también por los hijos de Dios. ¿Me entienden eso? ¿Sea un poquito difícil? Hacen, porque en la oración decimos: hágase tu voluntad. ¿Hacen todas las criaturas la voluntad de Dios? Mire, si decimos un rotundo no, ¿ok? Entonces le estamos quitando parte, o sea, no le estamos dando soberanía total a nuestro Dios. ¿Entienden el hecho? Hermanos, tenemos que entender que Dios ejerce soberanía total sobre toda criatura. Yo estaba impidiendo caer en el tema, pero la caída, acuérdense que la caída del hombre no le agarró a Dios por sorpresa. ¿Entienden el hecho? No fue que el hombre creó al hombre y de bueno, ¡ay, el hombre cayó! No. La caída del hombre no le cogió a Dios por sorpresa. Él sabía todas esas cosas. Aún así las hizo así y lo designó de esa manera.
¿Ok? Porque Él tiene un propósito individual sobre cada criatura y en eso Él ejerce su total soberanía sobre cada individuo. Por eso hay escogidos y hay no escogidos. En ese aspecto, todo está bajo la voluntad de Dios. ¿Entienden ahora? ¿Entienden? Ahora, en nuestro libre albedrío, continuamente, y en nuestra naturaleza caída, incumplimos la voluntad de Dios. Incumplimos sus mandamientos, incumplimos la comisión, incumplimos sus reglamentos, y tanto lo hacen los inconversos como los creyentes. Quiere decir que cuando yo pido, hágase tu voluntad, es que cada vez, primeramente, de nuevo, si la persona no es hecha un hijo de Dios, no puede venir a hacer la voluntad de Dios. Según nos lo dice Juan 1, 12 al 13, que dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. Pero la petición conlleva a que cada vez el hombre crezca en conocimiento y en ese poder de poder aplicar la Biblia a su vida de manera tal que vayamos cada vez conociendo la voluntad de Él y haciéndola. ¿Ok? Eso conlleva la frase, hágase su voluntad. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Número 1, su voluntad es que amemos a Dios, que lo amemos. Solamente es el primer mandamiento, sino está en Juan 14, que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. ¿Ok? Que amemos a Dios, es la voluntad de Dios. Y que amándolo, cumplamos todo mandamiento. Que seamos justificados en su Hijo Jesucristo, que seamos santificados por su Espíritu Santo y que vivamos en comunión con Él y en comunión con mi prójimo. Esa es la voluntad de Dios, expresa en la Biblia a través de sus páginas. ¿Ok? Que amemos a Dios, y hay varios versículos, Juan 14, 15, 21, 23. Que cumplamos todo mandamiento. Que seamos justificados en su Hijo Jesucristo. Que seamos santificados por su Espíritu Santo. Que vivamos en comunión con Él y con mi prójimo. Más o menos eso encierra la voluntad de Dios. Ok. O sea que esa es la primera parte del Padre Nuestro. La primera parte es la designación del cielo a quien va dirigida, que hace referencia al nombre, al reino y a su voluntad. ¿Okay? La segunda parte, que es cuando se dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, siempre el pan se ha referido a toda necesidad física material, todo lo que involucre salud, economía, todo lo que involucre la parte material del ser humano. Está en la petición el pan nuestro de cada día. Nos está enseñando a depender de Dios para que Él supla todas nuestras necesidades diarias. ¿Ok? Precisamente por eso nosotros oramos antes de comer. Cuando oramos antes de comer, de nuevo, no es una oración rutinaria, es una oración que debe de venir de un profundo reconocimiento que lo que tengo delante es provisión de Dios. Que sí, Él nos ha dado la salud y todo para comerla, el trabajo para adquirirla, pero todo viene de Él. ¿Ok? Y por eso dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir, no vivamos de una manera como si fuéramos autosuficientes. Tenemos que ser criaturas dependientes de Dios. ¿Ok? Buscando primero su reino y su justicia, según Mateo 6:33. Estando contento y satisfecho con lo que uno tiene, Hebreos 13 del 5 al 6. Y trabajando con nuestras manos para el sustento diario, Salmo 128, 2. Lo que me está diciendo a mí es que yo no puedo orar a Dios, Señor, dame el pan nuestro de cada día,
¿Ok? Si número uno, no estoy buscando primero de su reino. ¿Ok? Número dos, si yo he caído en concupiscencia material, en otras palabras, en una insatisfacción material completa, de lo cual hay que cuidarse mucho en viviendo en este país. ¿Okay? Y en Hebreos 13, 5 al 6, usted claramente dice en la Biblia, estése contento con el abrigo, con el techo, con lo que usted tiene, estése contento. Si usted busca opulencia, después le va mal, entonces se va a poner a estar pidiendo, dame el pan nuestro de cada día. No puede ir una cosa con otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y otro aspecto es trabajando con nuestras manos. El Señor no le va a dar su pan si usted no trabaja. ¿Ok? Usted tiene que trabajar para ganarse el pan. Porque eso el Señor nos lo dice en la palabra. Y sí, Él suple, pero Él también nos manda a trabajar. Usted no puede ser de esas personas que están desempleadas y cuando llegan a los sitios a llenar una aplicación, llegan diciendo, ¿verdad que aquí no están cogiendo a nadie? Usted tiene que trabajar y el Señor entonces le va a dar su pan diario. Que hay que trabajar. Ok, para seguir avanzando, luego de las necesidades materiales que está involucrada en el pan nuestro de cada día, dice, perdona nuestras deudas. Okay, ya pasa al aspecto de las necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque el pecado es una deuda que se contrae con Dios. Una deuda la cual es satisfecha solamente en la sangre de Cristo. Quiere decir que cuando dice perdona nuestras deudas, no está diciendo que usted se va a coger la tarjeta de crédito y la va a llenar hasta el tope y después le va a decir, Señor, mire, perdóname la deuda, págamela. No. No es a la deuda a la que se está refiriendo aquí. Esta deuda es el pecado. El pecado viene a ser una deuda con el Señor, la cual se satisfecha en la sangre de Cristo. Quiere decir que yo debo de confesar mis pecados a diarios con el Señor. Mantener cuentas claras y limpias con Dios cada vez que yo peco. ¿Okay? Luego entra en necesidades sociales, como perdonamos a nuestros deudores. Entonces, como ustedes ven, la oración involucra todas las necesidades de nuestro ser. Lo material, lo espiritual y lo social. Pero cuando dice perdonamos como perdonamos a nuestros deudores, está hablando que de igual manera que yo quiero mantener una relación limpia con Dios, yo quiero mantener una relación limpia con mis semejantes. Quiere decir que es una petición de arreglar mi vida social, mi manera de tratarme con los demás. O sea, tener una actitud perdonadora. Luego, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Está refiriéndose aquí a que seamos librados de pruebas internas y pruebas externas. Y ahora yo voy a hacer una pregunta, y los que vinieron al estudio de Santiago lo van a poder responder. ¿A qué yo me refiero cuando digo pruebas internas y pruebas externas? Ajá. A ver, André. A la prueba y a la aplicación. Pruebas internas. ¿Qué son las pruebas internas? O sea, la prueba viene de parte de Dios. No. Pruebas internas. A ver, Randy. Ok. Las pruebas internas es cuando la tentación viene de dentro de nosotros. O sea, es producida por nuestras debilidades y flaquezas. O sea, según la debilidad y flaqueza que hay en nosotros, producimos la prueba interna. ¿Okay? Pero la prueba externa, ¿a qué se refiere? Ya son cosas que no están ajenas a nuestro control. O sea, no las producimos nosotros mismos, se nos vienen. ¿Okay? Sean del enemigo o muchas veces de Dios mismo cuando está probando nuestra fe. Esa es la diferencia entre una prueba interna y una prueba externa. Pero todo está involucrado en tentaciones. Cuando nos dice líbranos de tentación, le estamos pidiendo al Señor que Él limpie nuestra senda. Imagínese que usted tiene que caminar un camino, pero ese camino está lleno de maleza. Casi siempre los que han ido delante
han ido pisoteando la hierba y usted va viendo que se va haciendo un camino, que se nos es más fácil caminar. Eso es lo que se está pidiendo aquí, que Dios vaya adelante quitando tanto tentaciones internas como cosas que puedan venir de afuera, del mismo diablo, o pidiéndole al mismo que no nos pruebe la fe de esa manera. Por eso es tan importante esta parte de la oración. Pedirle al Señor, Señor, líbranos de tentación. Entonces yo tengo que conocer y entender que es a eso lo que se está refiriendo. Que mi vida me vaya mejor, que lo que va a ocurrir en el día pueda estar yo más liviano, ¿okay? Que no sea probado tanto. Es lo que está pidiéndose aquí, ¿okay? Pedir o ser tentado o probado demasiado. También pedir que el poder de Cristo se perfeccione en nuestra debilidad y pedir protección por los peligros que nos rodean, sobre todo las acechanzas del diablo. En tercer lugar, o sea que ya en el segundo, haciendo una conclusión del segundo, involucra necesidades que son diarias. Fíjense, esto es diario. Esto es diario. Por eso yo no me puedo explicar cómo una persona puede empezar un día sin arrodillarse y sin orar al Señor. ¿Cómo puede? Porque hay tanto que pedirle al Señor, tanto que pedirle si es que queremos que nuestra vida vaya siendo mejor. Hay necesidades materiales que pedir, espirituales, sociales y en cuanto a ser librado de pruebas internas y externas. Termina con un tributo de alabanza, que es cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Todo lo que hemos ya pedido es de Él. Ahora, a Dios le agrada escuchar que uno lo desee y lo pida. Dios conoce, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero ¿por qué dice la Biblia orad sin cesar? Okay, yo quiero ahora que ustedes comiencen a participar un poquito, ¿okay? Porque tenemos a un Dios omnisciente que conoce todo. Entonces, ¿por qué me dice la Biblia orar sin cesar? ¿Por qué me dice la Biblia sean conocidas delante de mí todas vuestras peticiones? Germán, ¿qué tú crees? Quería decir que en los deberes cristianos, en Romanos 20, Él nos pide sean constantes en la oración. Y esa, por lo menos en mi persona, es la forma de yo sentirme tranquilo porque les puse todas mis necesidades, le di gracias y ahí encuentro yo la paz y Pero Dios las conoce porque hay que detallarlas. Bueno, Él nos pide, porque Él nos pide que nos humillemos ante Él, porque sin Él no podemos hacer nada ni somos nada. Anita. Es como una confirmación de que dependemos de Él por todo. Eso mismo. Mi hermano. Bueno, usted dijo la referencia de orar sin cesar. Para muchos de nosotros, y a mí me sucedió en alguna ocasión, eso nos parece una meta inalcanzable. Porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer tareas, tenemos que estar ocupados en muchas cosas, entonces orar sin cesar, eso no se puede alcanzar. Pero realmente sí lo podemos alcanzar. Porque se está repitiendo, cuando nosotros estamos en cualquier tarea que estemos, estar en ese ánimo y en esa disposición de orar y aún con los ojos abiertos. Y en nuestro pensamiento, porque no podemos estar con los ojos cerrados ni podemos estar arrodillados, estamos orando, estamos rogándole al Señor, pidiéndole que nos libre, que nos sostenga y que nos haga triunfar en esa situación que tenemos de dar. Y que no se pongan a orar con los ojos cerrados mientras están manejando. Pero aún así se puede orar. Sí, aún así se puede orar. O estamos ¿Sí? frente a una necesidad en el trabajo, esto, lo otro, Sí. y vemos que no podemos alcanzar porque nuestra naturaleza está débil. Ajá. Entonces Dios nos puede fortalecer en eso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es omnisciente hay que detallarle nuestras peticiones? Dice la Biblia que nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios y nuestra vida si no está en comunión con Dios no está bien. Entonces a la vez que nosotros nos comunicamos con Dios solamente estamos haciendo lo que fuimos creados para hacer y si nuestra vida no está haciendo eso pues entonces no está completa. ¿Otras opiniones, Loida? Demostrando de esa manera dependencia y obediencia. Ajá. Exacto, dependencia y obediencia. La Biblia nos manda a orar. ¿Ok? Hermano Roberto. Pastor, yo me doy cuenta que mientras más yo oro y estoy más en comunicación con Dios, mi vida espiritual, me siento más tranquilo, más confiado, porque le dejo a Él todas las cargas diarias
me siento mucho mejor. Es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de cómo yo voy a mostrarle mi fe al Señor. Como ustedes han dicho, mi dependencia en Él. Entonces por eso que yo, a pesar de que Él lo sabe todo, yo tengo que detallarle mis peticiones. Aparte de eso, orar es hablar. Entonces sería lo mismo que cualquier relación aquí en la tierra, un matrimonio que diría, bueno, nunca se hablan. Bueno, de todas maneras nos conocemos ya. Tú sabes dónde están todas las cosas en la casa. Tú sabes todas las cosas que yo hago, ¿no? Tú sabes todas las cosas que yo hago, mi entrada y mi salida, pues no vamos a hablar nada. Al fin y al cabo, ¿qué pasa? Es lo mismo. Cuando yo no hablo con Dios, yo simplemente estoy diciendo, yo no quiero hablar contigo. O cuando yo oro así, Señor, tú sabes todo. Tú lo conoces todo, no tengo que decirte nada. Ayúdame, pero tú lo sabes todo. Ay, mi Dios, tú lo sabes todo. Ya, ayúdame, que tú no tengo que decirte nada, pues no te tengo que mencionar nada. ¿Sabes lo que le estoy diciendo a Dios? No quiero hablar contigo. Eso es lo que le estoy diciendo a Dios, hermano. En una ocasión en Cuba, Ajá. la gente tiene muchas necesidades, todo el mundo lo sabe. En una hermana no tenía zapatos. Ajá. No podía ir a la iglesia, no tenía zapatos. Digo, mire, si tú le digas así, en buen ánimo ese, digo, si usted se pone a orar cada día, usted le pide al Señor, no va a pasar mucho tiempo que Dios le va a mandar un par de zapatos, no sé ni cómo ni con quién. Dice, no, si Dios sabe que no tengo, si no lo quiere mandar, que no lo Pero no se lo pide. Esa arrogancia. Sí, claro. Aparte de eso, dice la Biblia, hermano, miren, toda promesa de Dios está ligada con una condición. Toda. Cualquier promesa que usted encuentre en la Biblia está ligada con una condición. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Condición, pedid. Promesa, dará. Condición, buscad. Promesa, hallaréis. O sea, tenemos que decirle a Dios, ¿okay?, las cosas que nosotros queremos de Él. Y el Padre nuestro nos expone un modelo, no es que nosotros tenemos que repetirlo. Como ustedes ven, es un engranaje, que pudiéramos decir, casi un bosquejo, para que nosotros aprendamos a orar. Que orar número uno involucra, ¿qué es lo primero? Que involucra orar. Invocar. Cuando yo digo invocar, ¿qué quiere decir? Clamar. Una conexión, estar seguro que yo estoy conectado espiritualmente, mente con mente, espíritu a espíritu. Es una conexión. Por eso es que nosotros en la mayoría de nuestras oraciones cerramos los ojos. No es porque para orar haya que cerrar los ojos. Es para tener mejor poder de concentración en nosotros, para evitar las distracciones. Y es por eso que cerramos los ojos. El bajar la cabeza es un acto de reverencia, de reconocimiento que no estamos delante de cualquiera. Pero cerrar los ojos es para concentrarse. Por eso le digo que también podemos orar con los ojos abiertos y mantenernos en comunicación con el Señor. Pero lo primero es que yo esté seguro que yo estoy conectado con Dios. Y yo lo invoco, yo lo llamo. ¿Okay? Luego involucra adoración. ¿Okay? Adoración es que usted, y para eso no tenemos que ser tan eruditos, le diga cosas agradables a Dios. A Dios le gusta escuchar cosas agradables de sus hijos. En los salmos usted va a encontrar muchas frases de adoración. Entonces, leyendo los salmos usted se va a familiarizar y va a aprender a escoger frases donde usted pueda halagar y adorar a Dios. No sé, decirle cosas lindas al Señor, nombrar sus atributos. ¿Qué otra cosa involucra oración? ¿Okay? Hay un concepto quizás que es fuera de lo real. Que Dios solamente es morar a Dios cuando son cosas trascendentes, cosas de mucha importancia. Uno está muriendo, quizás cuando grandes milagros Dios puede hacer, grandes obras, pero aún en las cosas que no son de menor importancia. Uh-huh. Las más chiquitas. Sí, en esa relación diaria, sí. Dios hace milagros y Dios obra. Okay, quiere decir que no tengo que tener en mi mente eso, no, Dios está ocupado con el problema de Irak. Bueno, no hace mucho que yo salí. Es que... Yo salí, venía muy grande.
Entonces yo andaba a pie porque iba a llamar venía un agua tremenda que me iba a mojar completo, así, un frío. Y en ese momento yo clamé al Señor, Señor, gracias por esta agua, pero tú no puedes ayudar, no puedes meterte en una casa porque te van a acusar de que va a robar. Y en ese momento miré para atrás, vi una sombrilla. No, wow. Yo no sé cómo, un ángel me la puso. Así que yo abrí mi sombrilla, estaba nueva, y me tapé, y no había botado basura ese día. Y me tapé y no me mojé ni una gotita. Eso no tiene trascendencia ninguna. No, pero son cosas simples que... ¿Y sabe por qué Dios las hace? Porque sabe que van a ayudarnos en nuestra fe. Porque eso es lo que Dios quiere. Al Él responder nuestras oraciones es aumentar nuestra fe, nuestra dependencia en Él. Anita, ¿tú querías decir algo? Yo creo que personas que esperan a que pase algo grande en su vida o esperan que pase, que haya una crisis solamente para decir, ay Dios mío, yo creo que eso también es un poco egoísta. Porque entonces que solamente vas a ir a Dios por las cosas grandes y cuando estás con la soga al cuello, o vas a agradecerle por lo que Él es todos los días. Entonces creo que es un poco egoísta eso. Claro. Que agradecimiento al Señor es parte de mi oración, pero bueno, más bien en el Padre Nuestro hemos aprendido que hay cosas por las que nosotros tenemos que pedir que a veces no forman parte de nuestra oración común. Cosas como venga su reino. Cuando decimos venga su reino, díganme de qué manera usted puede orar de que esto que tenga que señale algo de este aspecto de esta oración. Venga su reino. Cuando usted ora por los misioneros, cuando usted ora por las obras, por las iglesias, cuando usted ora por el equipo de evangelismo, cuando usted ora, todo ese tipo de oración que involucre la predicación del evangelio está dentro de esta frase, venga tu reino. Quiere decir que eso yo lo tengo que involucrar también en mis oraciones, estar pendiente de esto. Como ustedes ven, siempre a veces nuestro enfoque va hacia el pan nuestro de cada día. Y bueno, nos conviene también, perdona nuestras deudas. Y más bien ahí nos enfocamos. ¿Por qué? Porque es mi círculo, pero yo tengo que romper ese círculo y mi mente abrirse a una esfera mayor cuando yo oro. Venga tu reino significa todo lo que implique o yo orar para que el evangelio sea predicado y los escogidos sean salvos. ¿Entienden eso? Hágase tu voluntad implica lo mismo también. Cuando ya hablamos para que la palabra de Dios sea predicada, sea enseñada correctamente, todo ese ámbito involucra el hacer la voluntad de Dios. Y en mí mismo, Señora, enséñame tu voluntad como oraba David. Ayúdame a hacer tu voluntad, a aplicar la palabra cuando yo oro. En este caso, en el día de hoy, tenemos que pedir al Señor que en mis oraciones yo esté más pendiente de estas cosas que yo estoy aprendiendo hoy. Y no tan involucrado nada más que en el pan nuestro de cada día. Y no hay ni que explicar el pan nuestro de cada día. Nosotros lo sabemos, porque de eso se tratan nuestras peticiones. Ay, me duele la uña. Ay, se me enterró la uña del dedo gordo. Ay, que si me salió esto. Ay, que si me salió aquello. Y no es más. Y déjeme decirle, no es que hay que dejar de orar por eso, porque está dentro del pan nuestro de cada día. Pero usted no puede enfocarse nada más en eso y olvidar otras cosas, otras necesidades espirituales que usted tiene o que la iglesia tiene. ¿Okay? No es cierto, hermano. Dígame, si ponemos en una balanza el contenido de nuestras peticiones, ponemos aquí necesidades materiales y aquí necesidades espirituales, ¿para dónde se va la balanza? ¿Para dónde? ¿Cuántas veces hemos pedido, Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, danos unidad y amor entre nosotros? Todas esas son necesidades espirituales. Todo eso involucra hacer la voluntad de Dios. Entonces, como ustedes ven, hermano, hay que modificar nuestra oración. No es orar el Padre Nuestro de una manera repetitiva. Es que el Señor nos está dejando un modelo de lo que realmente son nuestras necesidades. Y otra cosa implícita en la oración es, y no debemos de pasar de alto, es como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestra relación con los demás afecta mucho nuestra relación con Dios. Eso es cierto. Okay.
afecta mucho nuestra relación con Dios. Si nosotros vamos a pedir perdón, tenemos que tener una actitud perdonadora. ¿Okay? Eso es bien importante a tener en cuenta en cuanto a la oración, mi hermano. Quisiera compartir brevemente los pasajes, ¿verdad?, referente a lo que estamos hablando. Dice en Salmos 139, 23: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Ahora dice el 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Es decir, si realmente nuestra oración sube a Dios como incienso, realmente nos pone a nosotros a pensar, como usted dijo ahora en hebreo, cuál es la condición de santidad de que nosotros como creyentes tenemos que tener para clamar a ese Dios, y que nuestra oración suba a Él como incienso fragante para alabar y glorificar su santo nombre. Y realmente en estos días que estamos viviendo, mucho materialismo, le estamos robando al Señor lo que realmente le corresponde al Señor, y no le estamos dando a Él lo que es de Él. Y a nosotros realmente, a mí en lo particular me ha tocado mucho, porque realmente es cierto, en nuestros países la gente va hasta en caballo para ir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Un día como el de hoy, hasta gente está esperando que lo lleven en su carro y se dicen los windshield wipers en la ventana, dice, no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Y realmente, a mí en lo particular, como le digo, yo creo que nosotros realmente, como dice en Malaquías, dice, dame, ¿verdad?, lo que le corresponde, dice, abriré las puertas de los cielos de gran bendiciones que hasta que sobreabunde. Pues muchas cosas aprendemos, hermano, de esta oración del Padre Nuestro. Como ustedes ven, no es una oración nomás. Déjenme terminar con algo que alguien escribió sobre esta oración. Se la voy a leer en los pocos minutos que nos quedan. Me lo encontré muy interesante con relación a esta oración. Dice, no digas Padre si cada día no te portas como su hijo. No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado sea tu nombre si no lo honras llevando su nombre. No digas venga tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no lo aceptas cuando es dolorosa o contraria. No digas danos hoy nuestro pan si no te preocupas por el hambriento y vives secularizado. No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en tentación si tu intención es seguir pecando. No digas líbranos del mal si no te opones contra el mal. No digas tuyo es el reino, el poder y la gloria si no le conoces, le adoras y le sirves. No digas amén si no has tomado en serio las palabras del Padre Nuestro. Tuvo muy buena inspiración la persona que escribió este escrito. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguien más tiene algo que decir, algo que hemos aprendido en la clase de hoy? ¿Hermana? Yo estaba diciendo que la gente dice, yo no estoy cansado, dice, yo no era una que decía, a mí no me importa que el Señor se canse conmigo, no se va a cansar. Yo voy a seguir pidiendo aunque Él conozca lo que estoy pidiendo. Pero yo sigo, pues si no dice que yo le pida, que Él me va a dar. Sí, y él y mi otro tía decía, pero como ahí va a tener ya el Señor sueldo. No, el Señor no se pone sueldo conmigo, Él sabe que lo que yo estoy pidiendo es la verdad. Y es cuestión de que uno tiene que continuar pidiendo con fe. Yo tengo que tratarme con Dios en una manera tan individual y tan personal. Como decía San Agustín,
tratar a Dios como si yo fuera la única persona que existe en el mundo, como si no hubiera otro en todo el universo, yo y Dios. Así es como yo me tengo que relacionar con Él. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Rosita? Bueno, ahí está haciendo librarse, como yo expliqué, que la tentación involucra tanto pruebas internas como pruebas externas. Y muchas de las pruebas externas vienen del mismo Dios probando nuestra fe. Y entonces involucra también en que pedir que no nos pruebe de una manera tan... Recuérdense como Job fue probado de una manera bien fuerte. Pero dice claramente la palabra que por eso es que es bueno estudiar la palabra, porque dice Santiago que Dios no tienta a nadie. O sea, la tentación, si se va a poner en forma de prueba, que la tentación sale de nuestra propia concupiscencia, viene de influencia del diablo, o viene de Dios cuando es en forma de prueba a la fe. Pero en cuanto al mal, Dios no puede tentar a nadie. O sea, nosotros no podemos decir, no, porque Dios me hizo caer en esto. No. Dios en cuanto al mal no puede tentar a nadie. Hermano. Una cosa que te digo ahora, y yo siempre he estado pensando, por ejemplo, a Job, es un tema muy difícil, pero Dios permitió, pero quien le hizo las cosas fue Satanás. Sí. Pero Dios permitió. ¿Lo permitió? Si Dios no lo permite, Satanás no puede hacerlo. Por eso es que eso es una prueba de que las mismas cosas que hace Satanás tiene límites y no las puede, o sea, no puede. Si Satanás tuviera el poder para hacer todo lo que él quisiera, pobrecito de nosotros. Y ese lo dijo, puedes hacerlo, pero no puedes tocar su vida. Sí, pobrecito de nosotros. Quiere decir que él tiene sus limitaciones. Y Dios es el que le pone esas limitaciones. El caso de Pedro es parecido al de Job. Ajá. Que dice, Satanás va a pedirlo para zarandearlo como el trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Sí. Y mira lo que pasó en Pedro, que él sí cayó, pero el Señor le ayudó a volverse a levantar y a recuperar. Ok, mis hermanos, entonces vamos a ponernos en pie y terminamos esta clase.